No te pedimos, Señor, en este marco de la Epifanía, milagros y visiones. Te pedimos la fuerza para la vida diaria. Enséñanos el arte de los pequeños pasos. Haz que logremos ser hábiles y creativos. Ayúdanos a distribuir correctamente nuestro tiempo. Danos la capacidad para distinguir lo esencial de lo secundario. Te pedimos fuerza, autocontrol y equilibrio. Ayúdanos a hacer cada cosa del presente lo mejor posible y a reconocer en esta hora que es lo más importante. Guárdanos de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien. Otórganos la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades en la vida para crecer y madurar como comunidad. Envíanos en el momento justo a aquel que nos ayuda a discernir y a ver lo que es en verdad lo que tú deseas. Haz de cada uno de nosotros un mejor ser humano, un mejor cristiano. Que sintamos ese día la fuerza de tu Espíritu para que juntos sigamos construyendo esta iglesia de Lima. Sabes, Señor, que te necesitamos. En tus manos nos entregamos este día. Enséñanos el arte de los pequeños pasos cada día. Te confiamos el día a ti, María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre, Jesús. Santo Toribio de Mogrovejo, pueden tomar asiento. Recordemos también cuál es el lema de nuestra asamblea sinodal. Iglesia de Lima, a ti te digo, pero que suene, que resuene más fuerte. Iglesia de Lima, a ti te digo, levántate. Muy bien. En este segundo día, nuestra conferencia estará a cargo de nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, a quien vamos a ceder la palabra y recibimos con un fuerte aplauso. Antes de comenzar lo que tengo preparado, Ricardo había preparado una reacción a las cosas que dichas ayer. Vamos a escucharlo un ratito, un tiempo, con toda tranquilidad. Sí, solamente unos minutitos breves en relación a lo de ayer. En primer lugar, agradecerles por la experiencia tan rica de conversar, de intercambiar ideas. Sínodo es caminar juntos, pero creo que también podría ser ver juntos, ¿no? En la Biblia está la idea clara de teniendo ojos no verán, y no queremos que nos suceda. Por eso que los hemos invitado para ello. Ayer han reiterado algunos conceptos y yo quiero que no se escapen palabras como formación, transparencia. Ustedes han hablado también de corresponsabilidad y ahí hay una referencia muy clara a la responsabilidad del laico, la responsabilidad del sacerdote. Identidad del laico, identidad del sacerdote. Yo creo que ahí habría que no pasar muy por alto lo de ayer. También han hablado ustedes de apertura, renovación, son conceptos que han reiterado. Renovación no entendido como maquillaje o lo que alguien dijo una vez, liposucción pastoral, ¿no? No, renovación es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es importante recoger lo de ayer, entonces no pierdan de vista, es importante los apuntes que han dejado.
vamos a trabajarlos y insistir en lo que significa la interacción, ese diálogo tan enriquecedor. Reiterarles también que la reunión y el compartir con las religiosas será en otra ocasión también, o sea, este es un encuentro a nivel de parroquias, ¿no? Pero hay también otro trabajo que será con la vida consagrada. Para las religiosas que nos acompañan hoy, también recordarles eso, que va a haber una ocasión para las congregaciones, ¿no? Y entonces yo creo que teniendo en cuenta lo de ayer, que ha sido un ver, un conversar, un analizar, hoy creo que podríamos ir sumando a este trabajo, ¿no? Yo les agradezco los conceptos vertidos ayer y la idea de reunir laicos y sacerdotes en grupos distintos tiene pros y contras, pues, pero se vio un poco la idea de que los laicos conversen, porque a veces la presencia del sacerdote, o cuanto más de un obispo, puede apocar, ¿no?, la apertura del laico, y a veces los laicos hablan. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que los laicos hablen con nosotros, pero también creo que es importante que entre ustedes conversen las cosas sin la presencia de sacerdotes, ¿no? Y luego ya veremos. Habrá ocasión, me parece, en algún momento de reunirnos sacerdotes con laicos, ¿no? Esto es, ese era. Y lo de ayer, terminar nada más diciendo, como en la Escritura, el ciego le dice al Señor, el Señor le dice, ¿no?, ¿qué quieres que haga por ti? Yo creo que lo de ayer ha sido un decirle, Señor, quiero ver. Eso ha sido lo de ayer y yo lo recojo así. Muchas gracias. Pasamos a Monseñor Carlos. Bien, hoy día mi interés fundamentalmente es hacernos eco de lo que significa el lema que hemos elegido para esta asamblea y que a su vez es para este periodo de tiempo que nos ha pedido el Santo Padre, que nos pongamos a la altura de las nuevas circunstancias en que se encuentra la Iglesia. En el fondo, decir Iglesia de Lima, a ti te digo, levántate, es un modo de entrar en el proceso de reforma de la Iglesia como Iglesia en salida. Para muchos esto resulta un poco, digamos, duro, porque es verdad que en el mundo existe una mundanidad. Hoy día justamente el Papa ha hablado de que no nos acomodemos a la mundanidad, ¿no?, al espíritu del mundo. Espíritu del mundo no es necesariamente todo el mundo, ¿no? El espíritu del mundo se refiere al egoísmo, al espíritu de negocios, al espíritu corruptivo que existe, ¿no? Si la Iglesia se adapta en ese sentido, se corrompe. Pero hay la otra dimensión, ¿no? Amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿no? Y en ese sentido es que se sitúa la Iglesia, y ahí el asunto central es cómo nos colocamos ante ese mundo. El asunto es que si la Iglesia está para evangelizar, el elemento esencial de la Iglesia es siempre estar en relación a la realidad, a los sujetos humanos. No se puede concebir una Iglesia aislada de la evangelización y de la relación con el mundo, con el pueblo, con las necesidades de la gente. Entonces yo he dividido la exposición en 3 partes. Iglesia de Lima, 1, a ti te digo, 2, levántate, 3. Así es, muy sencillo. Ojalá que me demore poco. Y la primera cosa sobre Iglesia de Lima, entonces, entremos a eso. De todo lo que ayer se ha hablado y en cierto modo he reformulado alguna cosa que pensé antes, me parece muy importante lo que está pasando en nosotros y además la demostración colectiva, comunitaria que estamos haciendo de nuestro deseo de ir juntos en la Iglesia. Y es que el problema que tenemos que resolver es cuál es el nudo principal en el que estamos metidos como Iglesia de Lima, en el corazón de la crisis y la renovación de la Iglesia a nivel universal. Me parece que puedo tratar un tema que podríamos confrontarlo con la palabra de Dios que nos ayuda a iluminarlo, y quizás
pudiera irradiarse a todas las cosas que estamos conversando en estos días y que son nuestros problemas. Lo planteo de la siguiente manera. Ya en el planteamiento del Papa, cuando dice que es necesaria una iglesia en salida, es porque la iglesia lo planteó muy bien en el programa de la reunión de los cardenales hace 7 años. Tenemos una iglesia autorreferencial. Y entonces el gran problema es pasar de una iglesia autorreferencial a una iglesia como sujeto, y como sujeto abierto a la realidad dinámica y compleja, e incluso flexible, y especialmente a la realidad de los que más sufren. ¿Cómo pasar de una iglesia que ha sido una especie de objeto autorreferencial a una iglesia sujeto abierto, dinámico, servidor? No que la iglesia no haga obras de servicio, no que la iglesia, esté totalmente encerrada en sí misma, pero sí la iglesia, teniendo muchas referencias, prima lo que en la tradición ya de la Evangelii Gaudium que hemos seguido en estos últimos tiempos, denomina pastoral de conservación, pastoral de mantenimiento también se llama. Y eso convierte a la iglesia en una especie de objeto, en el sentido de que se cultiva a sí misma, se mira a sí misma, inclusive si vive comunitariamente, inclusive qué bonito viven los hermanos, ¿no es cierto? Se produce el problema, ¿no? Yo y tú formamos nosotros, pero el problema son ellos, ellas, él, ella, que están lejos. Siempre hay un tercio excluido. Y justamente la iglesia se construye siempre en comunidad y en misión, porque de lo contrario se cerraría definitivamente y sería un grupo exclusivo. Este tema está en los evangelios. Este año lo vamos a trabajar especialmente en el Evangelio de Mateo. Voy a hacer alguna referencia a ello. Y es importante porque si es que nosotros no tomamos conciencia de la seriedad con que se ha difundido el modelo de iglesia autorreferencial, podríamos decir conservadora, de mantenimiento, nosotros no nos logramos percatar del grado de crisis en el cual estamos. Nos regodeamos en las satisfacciones que nos produce que tengamos gente en la parroquia, que las iglesias estén llenas, sin pensar que hay un mundo que está creciendo al margen de nosotros completamente y con el cual prácticamente cada día tenemos menos que ver. Y no solamente es por la ausencia de la iglesia en esos nuevos mundos, nuevos sujetos, nuevas situaciones, sino también porque nos arrogamos la idea de que nosotros tenemos la verdad y que esos que están afuera no están en la mentira y en las tinieblas. Entonces quisiera presentar unas reflexiones que nos permitan, en primer lugar, comprender a partir de lo que el Papa ha ido anunciando y abriendo camino, de una manera sustancialmente abierta como para poder tomar conciencia del drama que significaría seguir encerrados o seguir, digamos, contentos de que en nuestras relaciones todo anda bien. Ayer creo que en los informes ha sido muy lindo ver que en las iglesias están vivas, hay una relación bonita entre la gente, se busca la comunidad, la armonía entre todos. Y además el Evangelio lo dice, ¿no? La gente decía, miren cómo se aman, y entonces era una especie de referencia para la gente. Quizás por eso es que todavía la iglesia es referente, porque por lo menos no estamos en una lucha a muerte entre todos, ¿no? Gracias a Dios. Pero es insuficiente si nosotros, diríamos, siempre estamos mirándonos a nosotros mismos y no salimos, ¿no? Ese es el drama que plantea el Papa. ¿Cómo hacer una iglesia sujeto? No una iglesia objeto. ¿Por qué digo objeto? Porque cuando hay algo que se va cerrando en más o menos unas tareas básicas que siempre cumplimos y que más o menos es un modelo que funciona,
corremos el riesgo de pensar que la iglesia es un circuito, podríamos decir, burocrático, en donde no hay problemas, todo tiene su lugar. La frase no es mía, ni tampoco del Papa Francisco, es del Papa Benedicto, ¿no? Cuando dice que parece que todo anda bien, y entonces, dijo el Papa Benedicto, resulta que se está produciendo una especie de iglesia de muertos, ¿no? Una especie de aparato arqueológico, que nadie dice que pasa nada malo, entonces todo parece muy bien y en el fondo estamos matando a la iglesia. Este problema se planteó en el tiempo de Jesús y era eso justamente lo que Jesús viene a cuestionar. El sistema religioso hebreo había logrado tal nivel de perfección y de leyes perfectamente compatibles que todo funcionaba perfectamente. Holocaustos y sacrificios, cumplimiento del sábado, adoración del único Dios, los demás pueblos son paganos, somos la religión, ¿no?, lo máximo, de puros, y ese sistema funcionaba porque el Evangelio de Juan, después de mucho tiempo, el año 90, empieza a comprender que ese sistema era de muerte y lo que Jesús anuncia justamente es vida contra un sistema, digamos, casi de reloj, en donde todo funciona y todos son funcionarios. De tal manera que si hay una percepción tardía de eso, es porque costó mucho a la iglesia darse cuenta del sentido realmente, digamos, capital de renovación que traería Jesús a este mundo. Y es que en general los sistemas religiosos son así, no solamente Israel, todas las religiones son cíclicas. Y el problema más grande del pueblo de Israel es que por medio del sacerdocio ingresó una religión que era histórica, ingresó a convertirse en una religión cíclica, porque adaptaron todas las fiestas paganas al interior del sistema del calendario, ingresaron también las fiestas religiosas históricas, cada una en un horario, y se dedicaron a hacer cultos. Jerusalén olía siempre a carne quemada y todo el mundo parecía que iba bien, las formas de salvación estaban perfectamente determinadas, no había nada más que hacer. Y viene Jesús y, por eso en el Evangelio de Juan es bien claro, en cada fiesta Jesús hace algo que no hace la religión judía. Libera a la pecadora, da la vista al ciego, hace caminar al paralítico y resucita, no a Lázaro. Y crea conmoción, tanta conmoción como cuando los magos llegan y dicen, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Y toda Jerusalén se conmovió terriblemente y se puso a temblar, porque el sistema era perfecto. Yo escuché una vez esta frase de una señora que me decía, padre, yo ya tengo toda la hermandad completa. Tengo, la hermandad era de San Martín de Porres, tengo la imagen, tengo el anda, tengo los instrumentos de la banda, tengo flores artificiales por lo menos, pero las tengo. Lo único, y tengo los uniformes también, lo único que falta es rellenarlo de gente. Pero mi sorpresa mayor fue que a los pocos días escucho de un obispo que me dice, mira Carlos, la iglesia no necesita cambiarse. Con tal de que cada uno cumpla su función, no hay nada que cambiar. Así que cada uno hace su tarea y la iglesia es perfecta. Lo que pasa es que la señora no tiene formación teológica y el obispo sí. Y es triste, porque pensamos que a la iglesia solamente hay que darle cuerda. Y ese es el problema que existía en Israel. Una iglesia que estaba muerta, pero que funcionaba y se le daba cuerda. Y en el fondo no había nada que proponer, ni nada que decirle a la gente.
Ese problema es el que el Papa Francisco quiere resolver con una iglesia en salida, dinámica, una iglesia sujeto consciente, animoso, creativo, capaz de lanzarse. Por eso quisiera subrayar algunas cosas que el Papa dice y finalmente hacer un comentario del texto, podríamos decir, matriz del inicio de este proceso, que hubiera querido hacerlo con los discípulos de Jesús, como siempre lo hacemos, pero lo voy a hacer con María, desde el anuncio del ángel hasta el Magnificat. Ahí está una de las claves de cómo somos iglesia sujeto. Primero que nada quisiera subrayar que para que se sea iglesia sujeto tenía que partirse de una consideración que el Papa subraya con toda claridad. La iglesia es ante todo y sobre todo el pueblo fiel ungido por el Señor. La expresión exacta del pueblo fiel ungido por el Señor la usó el Papa, curiosamente, para responder a la terrible crisis que ha vivido nuestra hermana iglesia chilena. Justamente cuando después de él, de las informaciones que tenía, le insistían que determinado obispo era un obispo que no tenía nada que ver con toda esa cosa de la pedofilia y que no había encubierto a nadie, y era mentira. Y el Papa, luego de ver toda la tragedia, hace el paso de suspender a todos los obispos de Chile, de la conferencia episcopal, deja algunos y luego empieza a ver cómo ahora ha empezado a reformar, y les manda al pueblo chileno una carta. Y en esa carta, no sé si todos la han leído, dice: el santo pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción. Cada vez que como iglesia, como pastores, como consagrados, como laicos, hemos olvidado esta certeza, erramos el camino. Cada vez que intentamos suplantar, acallar, ningunear, ignorar o reducir a pequeñas élites al pueblo de Dios en su totalidad y diferencias, construimos comunidades, planes pastorales, acentuaciones teológicas, espiritualidades, estructuras sin raíces, en definitiva, sin vidas. Desenraizarnos de la vida del pueblo de Dios nos precipita a la desolación y perversión de la naturaleza eclesial. La lucha contra una cultura del abuso exige renovar esta certeza. Luego dice: en el pueblo de Dios no existen cristianos de primera, de segunda o de tercera categoría. Su participación activa no es cuestión de concesiones de buena voluntad, sino que es constitutiva de la naturaleza eclesial. La participación activa es constitutiva de la naturaleza eclesial. No es un favor que le hacemos a ustedes hacerlos participar en esta asamblea, por si acá. ¿No es cierto? No somos, como dicen los españoles, unos perdonavidas, ¿no? Los perdonamos que existan, ¿no? Ustedes vienen aquí de derecho y nosotros estamos para servirlos y acompañarlos en ese derecho. Su participativa no es una cuestión de concesiones de buena voluntad. Es imposible imaginar el futuro sin esta unción operante en cada uno de ustedes que ciertamente reclama y exige renovadas formas de participación. Insto a todos los cristianos a no tener miedo de ser los protagonistas de la transformación que hoy se reclama y a impulsar y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de una iglesia que quiere cada día poner lo importante en el centro. Invito a todos los organismos diocesanos, sea del área que sean, a buscar consciente y lúcidamente espacios de comunión y participación para que la unción del pueblo de Dios encuentre sus mediaciones concretas para manifestarse.
31 de mayo de 2018. Como ustedes entonces ven, la Iglesia es el pueblo de Dios vivo. Nosotros tenemos que agradecerle al Papa Benedicto que cuando era teólogo del concilio escribió un libro que se llama La Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Después lo olvidó por un tiempo, ¿no? Y ahora, ciertamente, ya después de la película de los dos papas, podemos decir que ha habido empate, ¿no? Han empalmado los dos. Lo importante es que esta concepción de la Iglesia como pueblo sujeto de Dios, ungido por Dios para dinamizar la vida de la Iglesia, es el último lugar al que podemos recurrir cuando tenemos una crisis. Pero es el último porque es el primero, porque es digamos, el sujeto activo que vive dentro de sí la unción, no simplemente porque tenga, digamos, el sacramento del bautismo, sino porque desde la perspectiva teológica antigua de Israel, nuestro Dios es un Dios escondido en la historia, que se revela progresivamente. Y por lo tanto, nunca la historia humana y del pueblo puede ser olvidada como lugar de la presencia de Dios. Tú eres un Dios escondido. Es el Dios que ve en lo escondido. Lo veremos cuando hacemos la Cuaresma. El Dios que ve en lo escondido. Y lo escondido es sobre todo en los escondidos de la historia. Y se revela se revela escondiéndose y escondiéndose se revela a la vez. Esta dinámica del Dios que está metido en la trama interna, ¿no? En la matriz interna de la vida humana. En ese sentido, subrayo que vamos a poder avanzar hacia una iglesia sujeto en nuestra ciudad, en nuestra arquidiócesis, si seguimos entendiendo en primer lugar que la iglesia es la totalidad del pueblo de Dios y es esa totalidad la que evangeliza. La evangelización no es no es un producto exquisito de los que saben. La evangelización es el testimonio normal de todo ser creyente que vive su fe y la comparte. Ya Bartolomé de las Casas decía a inicios de la evangelización que bastaba que vinieran pocos creyentes que vivían intensamente la fe para compartirla, que sean del pueblo español sencillo y que vinieran a compartirla con la gente. No había que hacer mucho aparato ni muchas grandes organizaciones evangelizadoras. Por eso el Papa también dice en la Evangelii Gaudium, fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. Porque a veces nos da un poquito de asco también, ¿no? Ayer hubo una frase espectacular desde el punto de vista, digamos, de la metáfora teológica, que es la de que Jesús, el padre Comboniano que lo dijo, fue una cosa brillante. Jesús eligió pescadores porque los pescadores nunca pueden pescar exactamente en el mismo lugar, ni los mismos peces, ni de la misma forma. A veces tiene que ser con una lanza, a veces tiene que ser con la red y en aguas distintas. Es una aventura permanente. Nosotros estamos acostumbrados no a nuestros lugares de evangelización ya establecidos. El vivir la aventura justamente de la pesca es toda una novedad. Yo nunca se me había ocurrido pensar en eso y creo que es una pista excelente para entender qué cosa es lo que vamos a hacer y cómo tenemos que hacerlo. Esto supone, dice el Papa, que realmente esté en contacto con los hogares, con la vida del pueblo, y no se convierte en una prolija estructura separada de la gente o un grupo de selectos que se miran a sí mismos. No sé si podemos, entre las sugerencias que se han hecho de cursos y cosas, hacer un buen trabajo sobre el todo diocesano o en todas las parroquias del Evangelio de Mateo, ¿no?
porque he encontrado una pequeña notita que me parece muy interesante y la voy a decir brevemente. ¿Ustedes han escuchado la frase hombres de poca fe? ¿No? Bueno, yo siempre he pensado que si eran hombres de poca fe, con un poquito más de fe se arreglaba. Era un problema cuantitativo, de más o menos fe. En estos últimos años he estado tratando de investigar y ver si realmente es así. Entonces, ¿cómo se dice hombres de poca fe? En primer lugar, el Evangelio de Mateo no pone antropos oligopistos, no pone simplemente oligopistoi o oligopistos. O sea, les dice una especie de epíteto, o lo que llamamos en buen criollo una chapa. Es la chapa que Jesús inventó para sus discípulos y que está en la fuente Q. Lo que pasa es que de la fuente Q, Mateo la desarrolló más. Y por eso el Evangelio de Mateo tiene 8 citaciones. Es un tema fundamental de Mateo. Ustedes deben saber traducir, porque es algo de griego, saben. Oligarquía, ¿con qué cosa significa? Oligo, ¿no? Arquía. Gobierno de, oligo, de pocos. Gobierno de pocos. Y cuando decimos oligopolio, negocio de pocos. ¿Y por qué oligopistía la decimos de poca fe? ¿Por qué no se dice fe de pocos? No sabemos. En la historia es un misterio porque está desde los orígenes de las traducciones, inclusive en latín. Y si uno va a escarbar más seriamente y trata de ver si quiere decir otra cosa, encuentra muchas sorpresas. Concretamente encuentra que en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor va a decir las bienaventuranzas, ¿no? en la montaña, se sienta como Moisés, dice, y sus discípulos se le acercaron. Y si ustedes ven cómo es la dación de la ley con Moisés, también dice, ¿no? Y Aarón se acercó. ¿Qué significa? Aarón se separó de la chusma. Y los discípulos hacen lo mismo. Se separan de la chusma y se acercan para escuchar las bienaventuranzas. ¿Y qué hace Jesús? Le cambia la bienaventuranza a los discípulos. Y en vez de decir, bienaventurados ustedes pobres, porque de ustedes es el reino, como es en Lucas, les dice, bienaventurados, no, los pobres de espíritu. O sea que les faltaba humildad. Y entonces les dice, hagan lo que quiere el Señor, estar con los pobres, no separarse. Y por eso hay esa tendencia de los discípulos a colocarse como una élite de la fe. Quieren imitar a los sacerdotes. Quieren imitar a Aarón. Y quieren imitar entonces a lo que en el tiempo de Jesús era una de las causas de las tinieblas, no la única, la más fuerte del Imperio Romano. Pero también era tiniebla un sistema religioso que crea una élite separadora y que es la gran negociadora de la religión. Nosotros somos los mediadores exclusivos. Caíste en mis manos, por mí pasa la gracia, así que estás hecho, o a mi congregación, o a mi movimiento, o te hundes. El monopolio, ¿no?, de la verdad. Y el texto de Mateo ya lo trabajaremos, ¿no? Pero creo que hay que estudiar ese asunto. Permanentemente Jesús les dice a sus discípulos esa chapa, porque era una enfermedad que heredaba del pueblo de Israel. Justamente es lo que el Papa quiere superar. Superar esta, podríamos decir, separación de la gente, que siempre es un peligro permanente y que lleva justamente los sistemas de muerte. Por eso cuando habla del obispo, por ejemplo, dice siempre debe fomentar la comunión misionera de su iglesia diocesana. Para eso estamos acá hoy día. A veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará en medio, cerca de la gente sencilla y misericordiosa. En ocasiones deberá caminar detrás para ayudar a los rezagados y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos.
Y eso es muy importante. El olfato del pueblo ungido, la intuición. En ese sentido, primer problema del sujeto autorreferencial. Sujeto que forma parte de una iglesia autorreferencial. Este sujeto, que puede ser individual y colectivo, es alguien que siempre ha acogido el don, pero lo ha guardado y lo conserva, no como María, que profundiza, no conservaba en su corazón, significa en María, no que lo mete en el ropero, sino que lo medita, ¿no? Aquí no. Quien recibe el don se lo guarda, como el que guardó los talentos, ¿no es cierto? Y vive en pasividad resignada. No hay nada que hacer, ya está la ley y yo lo único que hago es obedecer y calladito. Y cuando hace actividades, son actividades dispersas, episódicas y muchas veces anecdóticas. Una limosnita aquí, ¿no? Una cosita allá, pero no es que toda la vida es amor. Pueden ustedes pensar que eso no es culpa de ninguno, ¿no? Son los años, se van acumulando esas ideas. Antes del Concilio Vaticano II había un manual de teología, ¿no?, que decía hacer una obra de caridad una vez al año. ¿Se dan cuenta? Claro, ese es. O como por ejemplo decimos, ¿no es cierto? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Y el texto dice que ama el Señor. O sea, si la gloria de Dios en el cielo y la paz en la tierra es solamente para los que aman al Señor, estamos hechos. ¿No es cierto? Porque la mayoría del mundo no se beneficia de la paz del Señor. La paz del Señor es para todo. El Señor ama a la humanidad. Nosotros les hemos enseñado mal a ustedes. Hemos traducido mal y con pésima teología. Les hemos enseñado la fe del esfuerzo para alcanzar la gracia, no el don gratuito de la gracia que nos aborda y nos desborda, y que simplemente nos ponemos en sintonía con Él. Esta carencia de dinamicidad viene de allí, de no haber comprendido el don. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Conocer el don de Dios es acogerlo, profundizarlo y dinamizarse. Por eso es que en una perspectiva de sujeto creyente autorreferente, o sea, de persona humana creyente, pero que, digamos, se guía por una ciertas normas, una interpretación del don de Dios como normas, termina siempre en una situación que no se interpela jamás por un referente. Nunca se interpela, siempre tiene la verdad. Entonces no escucha, no está atento a las situaciones. Es una especie de humildad, más bien podríamos decir un poco extraña, ¿no? Lo decía el Papa cuando decía que yo me he convertido a partir de que estuve contemplando el sagrario, ¿no? Eso lo dijo en Trujillo. Bueno, discúlpenme, pero nadie se convierte con el sagrario. Todos nos convertimos a partir del encuentro con personas que nos interpelan y que son dramas humanos en donde surge la posibilidad de encontrar al Señor. Ahora, en el sagrario puedo después sentarme a rezar y todo, y seguramente, pero es muy raro eso de que tenga una iluminación en una situación de pasividad y de... La contemplación es sumamente importante, pero en la medida en que la fe ha sido transmitida, alguien me comunicó la fe. Nadie es creyente porque se le ocurrió una mañana temprano. Todos somos creyentes porque alguien nos anunció el Evangelio. Desde nuestra madre que nos hacía la cruz, señal de la cruz, ¿no? La abuelita, ¿no? El papá, la tía, ¿no? Los compañeros en el colegio, la comunidad cristiana o el grupo de canto. Pero es en las relaciones humanas, en donde está escondido el Señor, que aparece su presencia y nosotros lo acogemos. En ese sentido, en esta personalidad de sujeto creyente, que en realidad tenemos todos hemos heredado esto, no es culpa nuestra, pero existe un poco y tenemos que pensarla, hacerla consciente para irla superando. Nuestra subjetividad personal entonces no madura, se estanca, se vuelve débil
y somos aniñados en la fe, no niños en la fe. Niño es el que escucha la voluntad del Padre y la practica. Bienaventurados los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Ese es el niño en la fe, esa es la infancia espiritual. Aquí se trata simple y llanamente de una obediencia ciega en donde estoy esperando que me vengan normas o me pongo a cumplirlas, ¿no? Yo no he matado a nadie, yo cumplo todos los días, voy todos los días a misa, comulgo, estoy apuesto con Dios, no me va a pasar nada. Con zapatos y todo se va a ir al infierno. Según la tradición cristiana, ciertamente eso es lo que pasa, pues porque no hay una comprensión viva. En ese sentido quiero decirles una cosa importante, recuerdo nociones, pero que es mejor decirlas de una vez. Hay que diferenciar en la fe en quién creemos de la fe en lo que creemos. Y por muchos años hemos puesto más acento en la fe de lo que creemos sobre la fe de en quién creemos. La fe, dice el Papa Benedicto, es una relación interpersonal con Dios y con los hermanos. Eso se llama fides qua. No, perdonen ustedes, le metemos un poco de latín. Fides qua. La otra, que es importante, pero que no es la prioritaria, viene siempre después, es la fides que. O sea, en lo que creo, los conocimientos de la fe, que son conocimientos importantes porque están ligados a la experiencia de fe, pero que se van a ir comprendiendo poco a poco, pues. No me digan ustedes que para tener fe se han leído todo el catecismo, ¿no? Ni siquiera yo me lo he leído completo. ¿No? O sea que, imagino, de repente hay uno que lo ha hecho, excelente, ¿no? Hay unos que se han leído la Biblia también completa, bacán, ¿no? Pero el asunto es esto, que la experiencia de fe es superior en ese sentido y recurre al aspecto de la fe, del conocimiento, para profundizarla, enriquecerla, alentarla y propiciarla. Cuando decimos que la fe es sobre todo conocimiento, tengamos un problema. Hay conocimiento en primer lugar vivencial y hay un conocimiento reflejo, teológico, finalmente magisterial y dogmático definido. Bueno, esas son cosas mucho más complicadas. Yo me acuerdo cuando el Papa fue a Chile, los chicos gritaban como locos, ¿no? Entonces él le gustaba hacer arengas al Papa Juan Pablo, ¿no? Muchachos, ¿están ustedes contra la violencia? Sí. ¿No? ¿Están ustedes, no, contra la injusticia? Sí. Todo el estadio así temblaba, ¿no? Y dice, chicos, ¿están ustedes en contra de las relaciones prematrimoniales? No. ¿Qué hizo el Papa? Les dijo, desgraciados, malditos, ¿se van a condenar? Volteó al secretario y le dijo, ya comprenderán. Paciencia. Porque no todo se puede comprender de un momento a otro. Todos nos vamos haciendo cristianos. Nadie es el posesor privado, ¿no?, de la verdad de la fe cristiana. Solo el Señor es quien nos la da. En ese sentido, se desarrolla entonces un estancamiento, una religiosidad de costumbre sin actualización. Uno de nuestros problemas de religiosidad actual en nuestro país es la falta de actualización de los contenidos más interesantes que la religiosidad tiene. Ya vamos a hablar de eso. Y en vez de recoger eso interesante, repetimos una serie de acciones y no las situamos. Miren ustedes, la mayor parte de la religiosidad del Perú, independientemente de la de Lima, que tiene una tradición pues muy urbana, vienen del campo. Uno de los problemas que tenemos que resolver es cómo actualizar las de los campesinos. Yo tengo en la parroquia de Virgen Medianera, teníamos la Virgen de las Nieves. El gran problema es, ¿no?, cómo actualizar en la ciudad la Virgen de las Nieves de Coracora, ¿no es cierto? Y discutiendo con ellas, con las señoras que organizaban, poco a poco pues se daban cuenta pues que ya no hay nieve tampoco, ¿no? Gran problema. Entonces la nombraron, para actualizarla, patrona de la ecología. Y así entonces ya más o menos entraron en una dinámica distinta, ¿no? Porque a veces puede ser pura nostalgia. El contenido, el núcleo del sentido, eso es lo que importa, ¿no? Bien,
El sujeto creyente, en cambio, transreferencial, que va más allá, empieza siempre por recibir el anuncio alegre y graciado. Eso lo tenemos en María. Entonces, quiero hacer esa reflexión brevemente. María recibe el anuncio alegre y dice: alégrate llena de gracia. Es una iniciativa del mismo Dios a través de un mediador que me lo anuncia. Después dice que María se turbó, pero en la turbación, cierto temor, le dice: no temas, pero ella dice: se preguntaba, reflexionaba, ¿qué tipo de saludo era ese? Más tarde, cuando le dice todo el proyecto, que es el texto de 2 Samuel 7, el proyecto de Dios de que nacería de David un hijo que gobernaría y sería padre para él, ella dice: ¿cómo será eso si no conozco varón? María pregunta, usa la cabeza. Justamente si ustedes comparan ese texto con el Génesis, en donde la mujer se apresura, ¿no? Serán como dioses, se deja llevar por la tentación. Entonces justamente Dios viene para ayudarnos con la reflexión. El cristianismo y el judaísmo, o por lo menos el hebraísmo, son grandes cantos a la reflexión. La importancia de reflexionar hondamente en las cosas, que no es la ciencia ni la técnica, pero sí es la sabiduría profunda de la vida, que es muy importante y es la que nos permite actuar y vivir diariamente. A toda la gente, a los chicos ahora más es impresionante cómo le gustan los refranes, ¿no? Y ponen unas frases así bonitas en donde más o menos son sentencias que les permiten vivir, ¿no? Como son los antiguos refranes: haz bien sin mirar a quién, más vale pájaro en mano que ciento volando, y esas cosas. Bueno, además en este texto María está preñada de, no solamente va a estar preñada de Jesús, pero también está en medio de una espiritualidad popular. Por eso es que le recuerda las tradiciones antiguas que ya no se conocían en época de Jesús, ya se habían ocultado, las del rey, las de que vendría un rey. Es la profecía de Natán. María sí pertenece a esa religiosidad que ha pensado en la historia, ¿no? Que se acerca se pone a la orden del día, se empieza a cumplir. Y además, en el texto se le dan signos a María. Esos signos le permiten encontrar que hay una esperanza que se está cumpliendo. Lee los signos ante la interpelación, no responde sin reflexionar y responde con un acto de misericordia y de servicio. Es interesante cuando le dice: no, mira, tu prima Isabel está, ¿no? A la que llaman estéril ya tiene 6 meses. Entonces lee los signos y los signos suscitan en ella una reflexión, y hay una cosa linda: María se levanta. Traje el texto en griego, pero no vamos a demorar mucho, pero bien importante, en las traducciones no está. ¿Sí? Y María salió deprisa a visitar a Isabel, y se olvidan de: y María se levantó. El Papa lo ha recordado justamente. Se levantó y fue deprisa. ¿Y por qué se levantó? Porque estaba en la cama, pues acaba de ser preñada por el Espíritu Santo. Y entonces ella, que está encinta y estaba en su camita, se levanta, no para ayudar a la otra. Y toma una iniciativa misericordiosa y una iniciativa que es producto de una reflexión. Y luego finalmente tenemos los cantos. Y en los cantos se ve que en este hecho prácticamente insignificante que ocurre en la soledad del diálogo con el ángel, en ese hecho viene el encuentro, la visitación y los cantos de las dos mujeres, en donde ¿qué se hace? Se exalta la bendición de María por Dios y se exalta también la justicia de Dios. O sea, María es una mujer que reflexiona y que tiene visión amplia, no es estrecha, no toma el acontecimiento como una anécdota, ve más lejos porque ve dentro de la historia. Es una fe muy profunda y educada. Lo que no quiere decir que María haya ido a la universidad para esto.
sino que María bebe de lo mejor de las tradiciones y ha releído las tradiciones de su pueblo. En ese sentido, quisiera ver algunas observaciones. Luego de esto regresa a casa. Pasar de una iglesia, diríamos, cosa, a una iglesia sujeto, supone primero el hacer que nuestras subjetividades personales y sociales, colectivas, comunitarias, maduren para superar el aniñamiento. Uno de los grandes problemas de nuestro país, lo señala Luis Alberto Sánchez en una obra que se llama Perú, retrato de un país adolescente, es que somos un país en que se cree todo, que aguanta todo y que sufre permanentemente una y otra vez porque no usa la cabeza. Pero los grandes de este mundo son los que no quieren que usemos la cabeza. Y los grandes de este mundo, desgraciadamente, también han estado en la Iglesia Católica. Y entonces han evitado un cristianismo que reflexione. Sí ha habido un cristianismo que obedece leyes y que sabe de memoria las cosas, pero no que usa eso como el instrumento vivo para tener sabiduría. Y existe esa sabiduría porque para la vida cotidiana la usamos muchísimo. Pero cuando se trata de decir sobre cosas sobre Dios, no tenemos la confianza suficiente, tememos. Somos una religión excesivamente poseída por el temor. Y justamente Juan dice, no hay temor en el amor, porque el temor mira al castigo. En cambio, el amor expulsa el temor. Nuestra fe cristiana se pretende la primera religión en la historia que expulsa el temor. El gran pensador Rudolf Otto decía que siempre en todas las religiones hay la combinación de fascinación y miedo. En todas las religiones a nivel universal. Y en el único sitio donde se dice que no hay temor en el amor, por eso es que yo felicito siempre a los chistosos que hacen esos programitas que no temas, ¿no? No tengas miedo, ¿no? Los conocen a los chistosos, ¿no? ¿Ya? No, pero no los chistosos de RPP, ¿eh? Tenemos unos chistosos aquí en la iglesia de Lima que son los chistosos del clero. Diáconos, y por ahí andan. Eso, no tengas miedo, que es un llamado a expulsar el temor. Y este periodo tiene que ser justamente para ser iglesia sujeta, un periodo de expulsión del temor de nuestras vidas. Con confianza, sin vergüenza. Ya veremos cómo nos arreglamos dentro de esa confianza, ¿no? Para no ser demasiado confianzudos. O sea, para mantener el respeto. Pero el respeto es algo muy distinto de andar con temor. Y la culpa, terrible. Y cuando se dice en los 7 dones, el último, el espíritu de tu santo temor es el santo respeto a Dios, no es el santo terror. Si algo justamente ha venido a traer el cristianismo es no temas, y es una retoma de Abraham. Tenemos que releer la Biblia por eso. ¿Quién le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo? Todos dicen, Dios. ¿Qué Dios? Elohim, el mismo que Jesús en la cruz dice, Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? No dice, Yahvé, Yahvé, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién salva al niño? El ángel de Yahvé. Y es que la Biblia está escrita con una especie de discusión sobre qué cosa es Dios, quién es Dios. Y es un diálogo entre el Dios vivido por los israelitas como el Dios que los ama, que los cuida, que le dice gusanito de Jacob, cogollito de Israel. No temas, pequeño rebaño. Ese Dios que enfrenta a todas las ideas de Dios que todos tenemos naturalmente y que normalmente pues, nos crea muchos problemas y nos confundimos. Todos pues somos mezclados, pues, ¿no? Salir del entrampamiento de lo religioso para encontrar el amor de Dios verdadero y simultáneamente reconocer que en toda religión hay algo de positivo. Es toda una tarea de educación linda, pero que podemos hacer justamente por la gratuidad de Dios. Bien, esto nos toca hacerlo en una ciudad compleja y pecadora.
Ya estoy sobre la hora, ¿no? ¿Cuánto me queda? Ya. Una ciudad compleja y pecadora. Lo bonito de esto que hemos visto de María es que la fe vivida como gratuidad que se introduce y nos inspira y nos vuelve sabios, nos vuelve perspicaces, nos hace capaces de actos geniales. El Papa dice, no debemos en primer lugar ocupar espacios, sino generar procesos. Y generar procesos significa realizar actos geniales. Genial viene de genio y de generación. Generar. El amor de Dios nos introduce una sabiduría que nos hace fecundos, no estériles. Y por lo tanto nos vuelve creativos, nos vuelve geniales. Y el genial siempre es generoso, pues, ¿no es cierto? Abre puertas. ¿No? Después se puede equivocar y se tropieza, se chanca, pero se levanta otra vez. Bueno, eso ocurre hacerlo justamente en una sociedad compleja, una ciudad compleja y pecadora. Yo quiero simplemente recordar aquí que esta misión que ayer brillantemente Ricardo nos ha situado en esta ciudad donde Dios habita, muestra muy bien cómo la ciudad es un lugar importantísimo para poder descubrir justamente esas aguas distintas, ¿no?, en donde hay que echar las redes. Tenemos, digamos, todos los peces y todo el espacio para poder acercarnos y hacer relaciones. Jesús se preocupó por la ciudad y él fue de Nazaret a Belén y luego caminó hacia Jerusalén desde Galilea. Jesús, que vive también en su ciudad, reza por ella y sabe que es una ciudad asesina y sin embargo la enfrenta, ¿no?, con ternura. Jerusalén, Jerusalén, que asesina a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, y no has querido? La hondura de este texto es impresionante, porque está aquí, a mí me recordaba este texto en la Navidad, ¿no? Porque se sitúa como María dando a Jesús justamente para hacer renacer Israel. Y además, eso siempre lo digo, ¿no? ¿Qué varón aquí presente se va a comparar con una gallina? A ver, varones presentes, ¿alguno se compararía con una gallina? Salvo los de la U, como dice. Pero felizmente que Jesús, ¿no?, que Jesús sí se lo atribuye, además Jesús es como de la U, ¿no es cierto? No, y de la Alianza. Ven ustedes que estas dimensiones son importantes. Yo he tratado de recordarlo en las prédicas a la gente en este tiempo. Todos los humanos somos cromosómicamente de dos formas, ¿no? XX y XY. Las mujeres son más seguras por eso, XX. ¿Y los varones, acaso somos II? Somos XY. Y hay una dimensión femenina del ser humano, varón. Como hay una condición plena femenina en la mujer. Y por lo tanto, si eso no lo incorporamos a nuestra conciencia y no lo valoramos, estamos autodestruyéndonos como varones machistas y como clero también machista. Eso es necesario repensarlo completamente, incorporar. Y Jesús tiene un equilibrio. Los estudios que hay sobre el equilibrio psicológico de Jesús, en varios estudios psicológicos, es impresionante. El equilibrio de Jesús viene de justamente haber asumido la grandeza de su madre en su propia vida. Él es generador de vida y Él quiere hacer de su encuentro con el momento más decisivo de su vida un momento generador. Por eso el capítulo 12 de Juan es impresionante, ¿no? La mujer cuando está encinta está preocupada porque le vienen los dolores, pero cuando nace el niño se alegra porque ha venido un nuevo hijo al mundo.
Él está anunciando su muerte y la compara justamente con un nacimiento. En ese sentido, diríamos, el sujeto creyente que acoge el don sabe generar vida y especialmente trata a la ciudad con cariño en medio del pecado y del asesinato de los profetas. Qué difícil, ¿no? Pero interesante porque es justamente un llamado a enfrentar las cosas desde otro punto de vista. No enfrenta al mundo cara a cara y lo juzga, ¿no? Y lo declara pues realidad perversa, ¿no? Resondra, de aquí está diciendo, ¿no? No has querido, pero lo hace con la autoridad de quien ama, pues. No es un verdugo, es un padre amoroso, un hermano fiel. Segundo punto, a ti te digo. Aquí brevemente voy más rápido. ¿Cómo es el decir de Dios? El decir de Dios es un decir creativo. Todo se creó por la palabra, dice Juan. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo, no nos hizo. El hacer viene después del decir. Esa fue una corrección que hicieron los sacerdotes en el tiempo posexílico, en el tiempo exílico, con la intención de decir que Dios no es un demiurgo que trabaja toda la semana y al final se tira a la cama porque ya no puede más, sino Dios es un poeta inspirado que nos dijo. Y nosotros como pueblo, como personas, como seres humanos, somos dichos. El mundo ha sido dicho, ha sido recitado. Por eso es que tenemos esa delicadeza por la palabra. Cuando nos dicen cosas lindas, no nos levantan. Cuando nos dicen unas palabras, unas groserías ahí, una depre toda la semana, ¿no? Entonces, y ese decir de Dios es para darnos Él por su decir la imagen que nos lleva a ser semejantes a Él, no endiosarnos, pero sí a ser semejantes en qué, en su capacidad de amar, de crear, ¿no? Y de recitar. De hecho, cuando el primer hombre le dice a la mujer, ¿no?, unas palabras, le dice un piropo, porque le dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi, o sea, es carnecita mía, huesito mío. Eso se llama lenguaje análogo, o sea, lenguaje de comparaciones. Eso es muy importante porque es el lenguaje de la iglesia, el lenguaje de la teología y el lenguaje diario que nosotros tenemos que rescatar porque estamos entre dos lenguajes terribles. El unívoco, que todo lo calcula y precisa, que es antipatiquísimo, ¿no? Y el lenguaje equívoco, que todo es doble sentido y no hay manera de entender, ¿no?, una cosa profunda, interesante. La analogía permite comprender varias posibilidades de cosas bellas y simultáneamente permite comprender las cosas a fondo. Ese lenguaje es el que se usa justamente, el que dijimos la vez pasada, que se comparten las experiencias cristianas del Evangelio, de la carta de Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado acerca de la palabra de vida. ¿Y qué hacen ellos? Se comparten la palabra. Por eso es que la iglesia fundamentalmente vive de la palabra. La palabra es el don de Dios, porque es la palabra comunicadora del amor. El amor sin palabras, si bien es cierto existe, ¿no?, casi todos creo hemos sido concebidos en silencio. Pero de ahí surge, justamente del silencio surge la palabra adecuada. En ese sentido la contemplación es insustituible, pero como fuente de palabra, no para quedarnos mudos toda la vida. La contemplación se hace para salir, por eso el centro de la iglesia es la Eucaristía celebrada, no solamente la Eucaristía en reserva. Porque cuando se celebra, justamente, ustedes ven el momento de la elevación en silencio. Y luego la Eucaristía es como un nudo, venimos de la vida y volvemos a la vida, fortalecidos cuando nos alimentamos de ella, de la palabra hecha pan. Por eso es que debemos siempre, por si acaso en la liturgia, elevar la palabra y luego bendecir, ¿no?, el libro, y luego, así como se eleva,
la hostia y el cáliz. Y hay algo importante: para ser iglesia sujeto tenemos que escuchar al Señor que nos dice y que nos ha dejado los evangelios para comparar nuestra vida con las narraciones del evangelio. Es muy interesante que el evangelio, lo más importante en todo el Nuevo Testamento son los evangelios, porque son narraciones que nos permiten intercambiar con los demás, como podríamos decir cuando pedimos un consejo a alguien. Los evangelios son, en ese sentido, narraciones que alimentan nuestras narraciones. A ustedes les pasa, ¿no?, que cuando les sucede algo, ¿no?, que la vez pasada, ¿qué es? El incendio en la iglesia de Santa Beatriz, ¿no es cierto? Y todo el barrio lero, candelero, conversando aquí y allá, ¿no?, chisme y medio, ¿no? Entonces, son los hechos uno los conversa. Y la gente dice más cosas, ¿no? Bueno, la palabra de Dios viene a compararse como hecho, que confronta hechos, y de ahí surge un elemento que me permite pensar y ver qué hacer. Es inspirador por eso. Eso es muy importante, es la norma no normada. Es más importante que el catecismo, que encíclicas. El evangelio, la palabra de Dios escrita por la iglesia, que la ha dejado a generaciones, es para que la leamos, la profundicemos, sea nuestro libro de cabecera, nuestro libro de oración, nuestro libro de guía. Digo esto porque una de las costumbres ahora es, no, es que no tengo formación para leer la palabra. Ya tendré, pues. Lo importante es que leyendo se va teniendo formación, porque además está escrito sencillamente para que todo el mundo lo entienda. Cuando el Papa Juan Pablo II señaló la Novo Milenio in Eunte, entre las tareas, decía contemplar al Señor Jesús. Entonces todo el mundo decía contemplar, entonces vamos al Santísimo, ¿no?, la Eucaristía, no la adoración. También eso está en el cuarto lugar. En el primer lugar, contemplar a Jesús en los evangelios. Conocer a Jesús en su camino. Y esto se hace además sin glosa. Por último, levántate. Y ahí terminamos. En el anuncio del Antiguo Testamento ya está escrita esta idea y aparece mucho esta palabra en toda la tradición, ¿no? Pero hay uno que es el que me parece más bonito, que es el de Isaías: hija de Sión, levántate, porque resplandece tu Dios. Ya no caminarás, ¿no?, a la luz del sol, sino será, Señor, tu luz en el día, ni te alumbrará la claridad de la luna, porque el Señor será tu luz eterna. Y esta hija de Sión es María, que se levanta. La palabra levántate, entonces, tiene el sentido de ayudarnos a ir avanzando hacia una iglesia sujeto que recobra dignidad, se hace justicia, no es maltratada ni humillada. Y por lo tanto, significa pararse, erguirse, alzarse con dignidad, ser liberado de todas las cargas, ser rescatado de todas las injusticias. También significa cambiar de posición para caminar saliendo de la parálisis. Y esto debemos tener en cuenta, porque levantarse es para caminar, para desesclerotizarse. No es simplemente pararse por pararse ni levantarse por levantarse. No es tampoco el levantamiento, digamos, de rebelión. Es el levantamiento de la dignidad. También levantarse es salir del sueño, despertar, para salir de las tinieblas de la noche. Es un despertar. Y también es despertar de la muerte y vivir en relación con quien nos despierta. Y por lo tanto es resucitar. Las consecuencias de esta palabra en la tradición de la iglesia, y en los evangelios se ve bien claramente, voy a citar algunas nada más, es por ejemplo la restitución de los lazos familiares. En la viuda de Naín está presente con el hijo, en el joven epiléptico, ¿no?, que además es bien bonito porque el Señor lo levanta y él se pone de pie, ¿no? En la hija de Jairo, ¿no?, que a la pobre la tenían ahí seca porque parece que le habían puesto un enamorado que le dio una depre de la patada.
Según los estudiosos, yo los he resumido de forma sencilla, pero todos los estudiosos dicen que muerta no estaba, porque el Señor dice, no está muerta, está dormida. Entonces, para los que están muertos son para los familiares y para los traductores de la Biblia también, ¿no? Que son tan pesimistas como los otros. Todos los estudiosos y el mismo Jesús dice, no está muerta. Se había desmayado, seguramente le pusieron un enamorado. A los 12 años les ponían una pareja y seguramente no le gustó y se volvió fatal y se encerró en su cuarto, ¿no? Bueno, el asunto central aquí es que la familia está totalmente, identificada con la idea de que ya se murió. Y se burlan de Jesús, inclusive cuando le dice que no está muerta. Finalmente él hace esta relación más estrecha, los deja el espectáculo, los reúne, ¿no? Y la toma de la mano y le dice Talita cum, que en arameo es, traducido al griego, es coración, que significa muchacha, no le dice niñita, como el papito, ¿no? Mi niñita, mi chiquitita se está muriendo, ¿no? Un padre engreidor que hace más niños a los chicos. Jesús le dice muchacha, porque 12 años es muy importante en Israel. Es la edad en donde ya un niño ha crecido y tiene que hacer unas tareas. En ese sentido, el Señor también devuelve las capacidades a los jóvenes: hablar, retomar sus 12 años, caminar, suscitar el propio desarrollo del muchacho y levantarse para servir. Qué bonito que María se levanta para servir a Isabel. La suegra de Pedro se levanta para servirlos. No, imagínense ustedes, el Señor convirtió a la suegra de Pedro, no solamente de la fiebre, ¿no? Y luego también se levantan las mujeres para anunciar el Evangelio, incluso cuando tienen miedo. Se levantan y salen corriendo, y muertas de miedo, pero igual anunciaron, ¿no? Además es difícil que se puedan callar. Disculpen ustedes esta interjección machista. Y a Pedro lo levanta para que coma y no escandalice a la comunidad, porque estaban prendados del asunto de los sacrificios y holocaustos y que no puedes comer carne inmolada a los ídolos, ¿no? Y le dice, déjate de tonterías, ¿no? Eso es una cosa de la ley. Estamos en la libertad. Y entonces, levántate y come, para que no escandalices a la comunidad. Hay muchas conclusiones a que lleva el levantarse. Siempre hay una misión y todos tenemos que descubrir en cada caso cuál es nuestra misión hoy día de levantarnos en Lima, para que no sea un levantamiento que luego vayan a creer que es una especie de anarquía, ¿no? Sino es el levantamiento de los hijos de Dios que toman conciencia de su amor y entonces aportan. Levantarse es signo de la identidad de hijos, signo de la pérdida de miedo y salir a la luz, signo de la misión de servicio y sobre todo querigma resucitador. El querigma es el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado, en donde se da el amor gratuito de Dios para todos nosotros. Ese punto es muy importante. El Papa subraya que la evangelización o es querigmática o no es evangelización. Y por lo tanto, cuando trabajamos que primero evangelio y después, ¿no?, formación, mucho cuidado. Siempre es querigma en las distintas etapas, momentos, circunstancias y realidades. Siempre no podemos parar de anunciar el Evangelio. La formación vamos a darle su lugarcito para que tenga una buena, nos ayude mucho, pero no abandonar nunca el querigma. El querigma no es el primer paso y después ya nada más. Después aburrimiento general, como dice el Papa en la Christus Vivit, ¿no? Que muy alegres los jóvenes, se convirtieron en el retiro, ¿no? Y después formación, aburrimiento general. No, eso el estudio tiene su lugar, pero no corresponde en primer lugar a la evangelización. La evangelización es querigmática o no es. En el fondo, lo que se nos plantea en los evangelios entonces es la idea de despertarnos del sueño, renacer. En el fondo, detrás de todo está
aquí hay una teología yacente del amanecer, ¿no? del abrir los ojos. Y por lo tanto, todos estamos llamados a un cristianismo centinela, como el centinela a la aurora. No un cristianismo, por favor, de soldados de Cristo. Yo me acuerdo, como estoy en mi colegio, ¿no? Aquí cantábamos de chiquitos, yo era del Cruzado Eucarístico Misional. Somos de Cristo fieles cruzados, a Cristo Rey hemos de servir, ante la hostia todos postrados, luchar juramos hasta morir. Bendice a tus cruzados, Jesús Rey Celestial, guerra a Satán, odio al pecado, viva Jesús nuestro general. Todavía me la acuerdo. Esa manera de entender la iglesia como una cruzada se traduce en esa imagen que para la confirmación, por favor, ya es obsoleta. Soldados de Cristo. Si quieren, soldados es valioso si viene de soldadura, porque estamos en soldados, en soldadura con Jesús, uno solo. Pero soldados para ir a meterle la lanza, ¿no?, a todos esos musulmanes que están queriendo hacer la guerra mundial, mucho cuidado. El mundo no está para enfrentarlo con armas, ni con odios, ni con peleas, sino para dialogar y recoger lo mejor que hay en el mundo, así nos cueste la vida. Tampoco vamos a entregar así nomás a nuestra gente a la muerte por morir. El martirio no se busca, el martirio se encuentra. Pero es preciso que nosotros tengamos una imagen mucho más profunda de las relaciones humanas, y sobre todo cuando las crisis vienen y las desesperaciones agarran a la gente, y entonces no hay nadie que diga, bueno, hay una manera de hacer armonía. Y nosotros, como dice Francisco, ¿no?, donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya guerra, ponga yo paz. En ese sentido, la conclusión es esto. Estamos todos llamados a retomar nuestra iglesia como una iglesia profética, que anuncia la palabra y que denuncia una vez que anuncia y espera, y da y reparte la esperanza. Tenía más cositas ahí para decir, pero creo que ya demasiado tiempo ahí nos quedamos. Muchas gracias.